¡Salud! Bienvenidos a Santinas de la Cantina, su podcast en donde estaremos convirtiendo la indecencia en historia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues ahí la llevamos, pero ni modo. Vamos. Ahí la llevamos, como siempre. Bienvenidas, bienvenidos a Santinas de la Cantina, este podcast en el que les estaremos hablando de varias cosas de historia y donde todos los chismes son válidos, son bienvenidos, tanto los del pasado como los del presente y eventualmente los del futuro. Todo chisme es bienvenido aquí. Claro que sí, soy Abril. Yo soy Sofi. Y pues vamos a dar inicio a este de Braille. Muy bien. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué va el capítulo de hoy? Claro que sí. El capítulo de hoy, pues fíjate que va a estar muy interesante. Uh-huh. Va a estar bueno. Genial. Hay mucho chismecito de por medio. ¡Uy, excelente! Y el chismecito de hoy trata sobre dos sitios que están ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, los cuales son el antiguo Colegio de San Ildefonso uh-huh. y el antiguo Palacio de la Inquisición, que hoy es el Palacio de Medicina. Ok. Bueno, pues para dar inicio, ¿por qué no nos platicas, Abril, sobre el Colegio de San Ildefonso? Claro que sí. ¿Qué información nos traes el día de hoy? Bueno, pues no encontré tanta información como me gustaría, pero sí hay algo de chismecito. Excelente. Porque son los jesuitas y déjenles hago spoiler, cuando se trata de jesuitas siempre hay chismecito. Entonces... ¿Cómo me caen bien? Ay, yo los quiero. Pero sí, vamos a hablar al respecto de los jesuitas un poco, entonces te garantizo que va a haber chisme. Venga, pues dale. Bueno, actualmente San Ildefonso es un museo, pero pues como la mayor parte de los museos, no siempre fue así. Originalmente era un colegio fundado por la orden religiosa de los jesuitas durante el periodo colonial aquí en México, también llamado Virreinato y pues, denominado Nueva España, ¿no? Así como, pues ya, en general. Pero bueno, esto fue fundado en el siglo XVI por parte de esta orden, que por cierto, las órdenes religiosas o órdenes mendicantes son agrupaciones de monjes y monjas que tienen 3 votos que tienen que cumplir al pie de la letra, que son la pobreza, la castidad y la obediencia. Y qué denso. Sí, sí, bastante denso. Y bueno, en el caso de los jesuitas tienen un 4º voto, que es la obediencia absoluta al Papa. Entonces, digamos que siguen las órdenes y las decisiones del Papa por encima de cualquier otra autoridad, no importa si es rey, presidente, nada. Y pues justo es esta razón la que hace que casi siempre que haya jesuitas de por medio va a haber bronca. Porque hay lucha de poder, lucha de poder. Entonces, sí, casi siempre pues es justamente por este 4º voto. Pero bueno, en el siglo XVI, los jesuitas en la Ciudad de México fundan una serie de colegios, que son el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y 4 seminarios, que son el de San Pedro, el de San Pablo, el de San Bernardo, el de San Miguel y el de San Gregorio. ¿Sí? De la fusión de los últimos, de los seminarios, en 1583 se funda ya el Colegio de San Ildefonso, que pues funcionaba como seminario de formación sacerdotal. Entonces, pues, alumnos, las personas que estaban, digamos, estudiando aquí, vivían en el colegio. O sea, no era únicamente, digamos, las aulas y así, o sea, era más bien, digamos, como una especie de internado. Okay. Además de eso, tenían capillas adentro y cosas así. Además de los dormitorios, bueno, no eran dormitorios, eran, literalmente se les dice celdas, ajá, porque eran celdas, o sea, cuartos bastante pequeños, en donde... Sí, solo tenían como su cama y muchas veces ni la ¿sabes? Cama, porque, o sea, ya ves que muchos... Más bien era como el mueble, o sea, solo como si fuera la madera ahí puesta. Ajá, como un catre luego, así. O luego la construcción ya venía con la plataforma. La plataforma, pero muchos dormían sin colchón. Sí, pues sí. Sí, no manches. Aunque bueno, no sé si sea el caso de los jesuitas, porque justo los jesuitas eran como, digamos, de los que
pues como que el voto de pobreza no lo seguían como tan... Sí, no lo seguían, o sea, ¿has visto sus retablos, los retablos de los jesuitas? I mean, Eso no no es pobreza, eso no es pobreza, eso no es pobreza. Eso, yo me robo un cachito de eso y vivo bien toda mi vida, y hasta dejo herencia, porque es puro oro. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Espérame, ya me voy. Ya nos vamos. ¿Se termina aquí? Vamos a planear un robo. Ya no van a saber más de nosotras. No bueno. es cierto, es broma. Pero si quieren, no es broma. En fin. Continuando con el tema, ya que nos desviamos un poco, porque pues así somos. Todas las historiadoras somos así, lo saben perfectamente. El nombre de San Ildefonso fue dado en honor al santo arzobispo de Toledo, que se llamaba Ildefonso. Okay. Y entonces, este señor se supone que escribió un libro. Bueno, no se supone, sí escribió un libro al respecto de mucha devoción a la Virgen y así. Y se supone que la Virgen se le aparece y le agradece como, pues básicamente por hablar tan bien de ella y como por reconocer su santidad y su virginidad y bla, bla, bla. Y le da un rosario, me parece. Pero bueno. Qué lindo. Sí, muy interesante. Gracias. Gracias. Pero sí, bueno, entonces, en base a este santo, es que el colegio se llama como tal. Ok. Pero sí, vamos a pasar a cosas un poco más interesantes. Chisme. Oh, espérese. Bueno, primero que nada, cabe aclarar que los jesuitas y este colegio en particular era educación para la élite, o sea, no era educación pública, no era educación para la gente en general, porque bueno, o sea, también estaban, digamos, como las instituciones educativas dadas por la iglesia, que sí eran como, digamos, para un público más en general, y también estaban las escuelas de la amiga. Las amigas. Ajá. Bueno, las escuelas de las amigas eran más como unas guarderías, no eran propiamente escuelas. Pero sí, y bueno, eran hechas, digamos, por las comunidades, por las colonias, generalmente por viudas o por mujeres solteras que les enseñaban cosas como muy, muy básicas a los niños y a las niñas. Ay, qué buen pedo. No, pues cobraban. Ay, pero pues... Era mucho más barato Yo me ponía a vender otra cosa. Era mucho más barato que acceder, digamos, como a una educación profesional, como por parte de alguna de las órdenes, porque bueno, o sea, en este momento no existe tal cosa como la educación laica. Ni la educación básica, ni como general, ¿sabes? Sí, no, por supuesto sí, que no. Entonces, bueno, el punto es que los jesuitas educaban a la élite, principalmente a la élite criolla, burguesa, ¿no? También educaban peninsulares y así, pero eran, o sea, sobre todo criollos. Bueno, el edificio que conocemos actualmente, como mencioné antes, el edificio original de San Ildefonso, se hizo alrededor del siglo XVI. Sin embargo, este edificio fue demolido parcialmente para construir uno nuevo, porque pues ya estaba viejo. O sea, ¿ya no les gustó? Pues no fue tanto que no les gustara, sino que también ya había más demanda y necesitaban como instalaciones más grandes y pues a lo mejor también pues cuestiones de drenaje o de que de plano la construcción original no había sido como tan buena como esperaban. O sea, como... O sea, esto era pues relativamente común, que algunas de las construcciones pues las quitaban y las volvían a hacer. O les hacían muchas modificaciones, porque, bueno, 200 años sí le pesan a una construcción. Pues sí. Un poquito. Y además de eso, pues, muchas de las primeras construcciones que se hicieron aquí en la Nueva España, pues se hicieron ahora sí que como Dios les dio a entender. O sea, y como pudieron. Pues sí. Entonces, pues... digamos, en la época del siglo XVIII ya hay una profesionalización mucho más concreta y, digamos, estructurada de la arquitectura. Entonces, pues, tiene sentido que lo hayan hecho. Ok. Pero bueno, este nuevo edificio lo hacen en el siglo XVIII. No persiste actualmente nada del edificio del siglo XVI, al menos no que yo sepa y no que yo haya encontrado. Ok, entonces ya todo es como del 18. No.
una parte importante del edificio es del 18, pero otra fue hecha a principios del siglo XX. Ah, ok. Ya cuando se empieza a usar las instalaciones del Colegio de San Ildefonso para la Preparatoria Nacional. Sí. Porque bueno, este edificio tiene una muy larga historia. Nosotros estamos abarcando lo que corresponde al siglo XVIII, pero también fue relevante en el XIX y en el XX. Y pues actualmente ahí sigue, ¿no? Sí, pues sí. Solo que ahora como un museo y no como una institución educativa. Las partes del colegio que pertenecen al siglo XVIII son el Colegio Grande, que es, digamos, como la parte principal del museo, de cómo entras. Como la entrada general. Ajá, la entrada general. Luego está el patio de pasantes, que está como en el medio, y hasta atrás está el colegio chico, ¿no? Entonces están estos 3 edificios. También hay una zona a la que se le llama el Generalito, que era... ¿Qué es eso? Perdón. El Generalito era un espacio que se utilizaba... Era como una especie de aula magna. Ah, ok. Y también ahí dejaron varias cosas al respecto de la sacristía, porque tenían una sacristía en el Colegio de San Ildefonso. Donde está como las paredes de madera y cositas así. Sí. Está lindo. Sí. Yep. Bueno, es que un poquito más adelante les vamos a contar que nos lanzamos a verlo en persona, porque pues vivimos aquí. Sí. Entonces, pues también para la experiencia actual. Yep. Entonces, pues sí. Sigan escuchando. Pero bueno. Algo que no les había mencionado. Se enseñaban varias cosas, pero digamos que su fuerte era la teología y las artes. Okay. ¿No? También se enseñaba filosofía y así, pero bueno, su fuerte eran la teología y las artes, que bueno, eran, digamos, de lo que se enseñaba más, al menos hasta finales del siglo XVII, porque ya en el siglo XVIII ya se empieza a dar más peso a cuestiones como la medicina y la minería y cosas de ese estilo. Y el derecho. Bueno, no, el derecho ya desde antes. El derecho como que siempre ha sido de las carreras que siempre había en las escuelas religiosas, ¿no? En fin, digo, al respecto del Colegio de San Ildefonso, cabe aclarar que obviamente era únicamente para hombres. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Sí. Oye. Pero bueno. ¿Y quién les hacía de comer? Bueno, por lo que yo sé, no es el tema central, pero hasta donde yo sé, bueno, había una gran cantidad de conventos en la Ciudad de México, sobre todo en el siglo XVIII. De hecho, en el siglo XVIII hay una sobrepoblación en los conventos. Wow. En la mayor parte de ellos. Y había múltiples conventos de monjas. De hecho, la mayor parte de las órdenes, digamos, masculinas de monjes, tienen su contraparte femenina de monjas. Sí. Y, bueno, generalmente... una parte del presupuesto y de los ingredientes que obtenían de la huerta que tenían dentro de los conventos de masculinos eran enviados a los conventos de monjas, donde ahí se prepara la cocina en estas grandes cocinas. Creo que hay algunos conventos masculinos en los que también se cocinaba, pero la verdad no estoy 100% segura. Digamos que en sí la tradición gastronómica sí gira mucho en torno a la figura de las monjas, y es por eso que tienen estas cocinas así enormes y ollas gigantescas, y es como toda la tradición dulcera. Sí, entonces ahora que lo pienso, bueno, ahora que fuimos no hay como ninguna sección especial que pareciera cocina. Sí, no, pero seguramente, no sabría decirte cuál es, pero seguramente había un convento de monjas cerca con el que tenían como este tipo de interacción. O sea, había, digamos, como un intercambio de ingredientes y de, digamos, servicios que se daban como mutuamente, y eran órdenes hermanas, pero realmente no, o sea, hasta donde yo entiendo, no solían interactuar directamente. Ok, es como que solo se la dejan ahí y ya, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces era como esto y... Pues sí, de hecho, pues, o sea, una parte importante del presupuesto de un convento de monjas, de mujeres,
Es para las es cocinas. para las cocinas, porque no es únicamente lo que ellas van a consumir, ni lo que van a consumir, digamos, los monjes, que sean, digamos, su orden hermana, sino que esta comida llegan a venderla, y si no, en las festividades religiosas, las monjas también están encargadas de preparar los alimentos. Pues sí. Entonces, pues Qué lindo. sí. Nos gusta la historia más gastronómica. Sí, aquí le gusta. Nos agrada. Sí, pero siempre que leo de eso me da hambre. Sí. Sí, no mal, la verdad es que... Es que sí cocinan bien rico, güey. O sea, Sí. fuera de... Todavía siguen cocinando muy rico las monjitas. Sí. Además, un dato que me gusta mucho es que en la mayor parte de los conventos de monjas tenían una sala a la que se le llamaba Sala del Chocolatero, que era específicamente para preparar chocolate. Porque tomaban mucho chocolate. O sea, esta idea de que las monjas y el chocolate es real. O sea, tiene una base, porque las monjas no únicamente, o sea, no era de, tengo mis barritas de chocolate y ya las echo al agua, a la leche, lo que sea, y la muelo y ya. No. O sea, estas mujeres preparaban el cacao tostado, desgranaban el cacao, lo tostaban y vendían ese chocolate o lo enviaban como regalos, y ellas además casi siempre tomaban el chocolate, sobre todo porque los conventos son muy fríos. Sí. Entonces el chocolate... un chocolate. Hace un buen de calor, ¿cómo crees? Bueno, se me antojó, pero no para tomármelo ahorita, hace muchísimo calor. Sí, nos morimos. Pero bueno, perdón. Regresemos. Continúa. Perdón, me encanta la historia gastronómica. Ok, retomemos. Colegio de San Ildefonso. Para hombres. Para hombres. Bueno, tuvieron un gran auge, digamos que se volvió un colegio de mucho prestigio, no únicamente porque enseñaran a las élites, sino porque la gente que salía del colegio de San Ildefonso tenía un muy buen nivel y se asociaba como estudiar ahí con llegar a muchas veces, digamos, cargos importantes dentro de de la jerarquía eclesiástica, así como de incluso puestos políticos también. Entonces, por esto era que era tan relevante el colegio de San Ildefonso. Okay. Sin embargo, pues con lo que no contaban es que el rey Carlos III de España emitió una ley para la expulsión de todos los jesuitas de todos los territorios pertenecientes... ¿Así nada más porque sí? No, ahorita voy a eso. Pero bueno, todos los territorios de la Nueva España tenían un tiempo limitado, muy, muy poco tiempo, para salir de territorios de la Nueva España. O serían encarcelados y procesados por la Santa Inquisición. No. Y pues, al punto de que los sacaran, los desalojaban. Fue como que de un día para el otro, ¿no? O sea, llegaron en la noche y los sacaron y adiós. Creo que no pudieron sacar como ni siquiera sus cosas ni nada. Creo que no fue el caso de todos, pero sí llegó a suceder que literalmente los sacaban así. Pues ahora sí que agarra lo que puedas y súbete a un barco y bye. Sí, la verdad es que a los jesuitas les fue como les en feria. Embargaron la casa. Literal. Y pues en 1767 es que pasa esto. Se expulsa a los jesuitas, te digo, de todos los territorios de la Nueva España. De todos los territorios pertenecientes a la monarquía española. Entonces esto implicaba Centroamérica, Sudamérica, Cuba, Nueva España, actualmente México. Todo lo que perteneciera a la monarquía española, ya no podían estar los jesuitas ahí. Las razones por las que se dieron esto, o sea, como esta decisión por parte del rey, fue porque los jesuitas tenían como mucha influencia a nivel político, no solamente, digamos, con las élites, sino también con la población indígena. Porque fueron de los más preocupados en conocer la lengua. Ay, de hecho, lindos. Sí, bien lindos mis tíos. Entonces, de hecho, en el colegio de Tepozotlán, que era de los jesuitas, una de las partes más importantes era un colegio en el que se enseñaban lenguas indígenas para que los frailes, monjes, sacerdotes, etcétera, pudieran comunicarse directamente con los indígenas en su lengua, y también les enseñaban ellos español.
Entonces, pues sí, eran muy queridos los jesuitas. El problema es que justo ellos denunciaban mucho la corrupción por parte de los altos cargos políticos, de cómo luego se cobraban más impuestos de los que se debían y cosas así. Además de esto, pues en el siglo XVIII estaban las reformas borbónicas y una de esas reformas es que se le empezaba a cobrar un impuesto a la iglesia, a las órdenes mendicantes en general, incluidos los jesuitas, y los jesuitas se niegan a pagarlo. No me acuerdo si fue aquí que se niegan a pagarlo o si fue en España, pero se niegan y entonces, pues, además de eso, pues se dan cuenta de la gran influencia que tiene esta orden, además de que, digamos, eran más abiertos a ideas nuevas, como ideas de la ilustración, y tenían como más un pensamiento más humanitario que el resto de órdenes. Entonces, pues, esto no le convenía políticamente a los virreyes ni a los reyes. Entonces se les expulsa de manera abrupta y no se expulsa únicamente, o sea, al personal administrativo y docente del colegio, sino que sacan a todos los alumnos que, como les mencioné antes, muchos vivían ahí. Había ya algunas como, es que no sé si carreras o cómo decirles, pero digamos, había algunos procesos formativos de educación, no sé cómo decirles, que ya no tenías que ser residente en el colegio para estudiar ahí. Pero de todos modos, a todos los estudiantes que estaban en San Ildefonso los sacaron. Algunos creo que sí los reubicaron, pero otros ya, quién sabe qué pasó. O sea, y creo que algunos también fueron expulsados o decidieron, digamos, ¿no? Con sus maestros, pues sí, pues por la gente que ya se había convertido en su familia. El momento en el que desalojan San Ildefonso eran 300 alumnos. Ay, no. Entonces sí, este es un poco el chismecito de los jesuitas. Fue bastante brutal. Pero bueno, ya que abordamos el chismecito. Ya me siento mal. Sí, Pipi. Es que sí está triste, hermana. Sí está muy triste. Pero bueno, sí. Vamos a seguirle dando. Venga. Algo que llama la atención es que nadie está muy seguro de quién hizo este colegio. Porque... ¿Cómo así? Como los Oxxos. Solo aparecen. No. Al menos no encontré como muchos registros. O los McDonald's. Sí, está bien, sí, como los McDonald's. En fin. El punto con este colegio es que... nadie ha visto cómo se construyó un McDonald's. Yo piensa en eso. Ay, tú vives ahí cerca, es diferente. Tú vives en el cerro, güey. Y nunca he visto cómo se construyó un McDonald's, güey. O sea, sí, pero eso es porque vives en el cerro. Ya me siento atacada. Ay, Dios mío. Bueno, ya, dale. No, ya no quiero. Ya, bueno, vámonos. Vámonos. Hasta aquí se queda. Luego nos vemos. Tal vez si llega a haber otro capítulo. Oh, no. Ok, ya, perdón. Ya, no es cierto. Retomando. El asunto con el Colegio de San Ildefonso es que, bueno, a diferencia de otras obras creadas o edificadas en el siglo XVIII, hay algún documento, tenemos algún tipo de prueba o algo que nos diga qué arquitecto diseñó y fue como el maestro de obras de los edificios. Sí, normalmente está como incluso nada más el recibo del pago, ¿no? Ajá, está el recibo del pago, encuentras cosas. Ajá. Supongo que también ha de haber uno de San Ildefonso, pero al menos, digamos, a las fuentes que tuve acceso para hacer esta información, no encontré nada. Sí encontré, digamos, como referencias a algunos arquitectos que pudieron haber sido parte del trabajo de crear y de edificar San Ildefonso a nivel como arquitectónico. Ok. Pero no pude comprobar esa información. Entonces, eso es un poco extraño. Pude descubrir quién
quién era el rector cuando fue construido. Como en este momento. Pero y este carnal prácticamente nada más. Ahorita te lo digo. Estaba el padre Cristóbal de Escobar y Llamas. Ok. Pero pues sí, o sea, nada particular. Es como el dato que hay. Sí, es como el dato general, pero no encontré un arquitecto en específico. Obviamente tendría sentido que una construcción tan grande implique más de un arquitecto, pero es que no encontré ni uno. O sea, es que sí encontré, pero no es información verificable. Pero bueno, son más o menos los mismos arquitectos los que trabajan como en una zona muchas veces. Sí. Entonces, seguramente ha de haber sido uno de los que trabajó, ya sea edificando otras iglesias, que haya trabajado en la catedral, que haya trabajado en el colegio, digo, en el colegio, en el Palacio de la Inquisición, o sea, como, digamos, edificios que fueron construidos en la época y en la zona, que además es una zona chiquita, concreta del centro histórico. La catedral. Seguramente son prácticamente los mismos, o sea, no hay mucha diferencia. Digo, no tengo la forma de comprobarlo, pero lo puedo intuir porque es así. Entonces, pues sí. Dejando estos aspectos de lado, ya algo más tranquilo, algo menos brutal, les quiero platicar un poquito al respecto de la cuestión arquitectónica, de la cuestión artística que presenta este edificio. Ok. El edificio es barroco. Pero bueno, no absolutamente. Sobre todo las portadas y algunos detalles del interior son los que podemos identificar como barroco. Como ya mencioné antes, consta de 3 patios en los que alrededor están el colegio chico, el colegio de pasantes y el colegio grande. Este edificio tiene 3 pisos. Los muros son hechos con mampostería, por lo que son muy gruesos. Si no saben qué es la mampostería... Sí, que justo te iba a decir me ibas a preguntar. ¿Qué es la mampostería? Sí, en realidad es un nombre como bastante rimbombante para algo muy sencillo. Que están de seguro en todos lados y yo no lo sé. Sí. Pues es básicamente como... Pues ubicas estas bardas de piedra volcánica que las piedras no están como cortadas iguales y que solo de alguna manera entran bien, encajan bien y que nadie sabe muy bien cómo lo hacen, pero están ahí, pero realmente no hay como un corte específico de las piedras. Ok. Eso es mampostería. Ah, mira. Sí, ¿Por qué no dicen así como pues de piedras ahí empiladas? Porque suena así. Porque es mejor que sea una sola palabra. Sí, tienes razón, está bien. Entonces está bien. Estos muros de mampostería solían tener marcos, adornos y arcos alrededor, así como pilares, y estos estaban hechos de cantera labrada. La cantera es un tipo de piedra caliza que es bastante abundante en el altiplano central de México. Okay. Entonces era como un material bastante como asequible, sí. Es esta piedra bastante lisa, generalmente, de un color gris oscuro o gris claro. Okay. Generalmente es así. Y bueno, al ser una piedra caliza, es muy conveniente para hacer, digamos, este tipo de cosas como arcos y adornitos y marcos y bla, porque es muy fácil de trabajar. O sea, no es una piedra débil, o sea, sí es una piedra como fuerte, pero es fácil trabajarla, digamos, labrarla. Ok. Como es que no para sé detalles y cosas como así. Para, pues sí, trabajar la piedra en general es fácil, entonces por eso se utilizó este material, que además es muy resistente, cosa que pues es muy necesaria en la Ciudad de México para los temblores, porque pues los temblores no son algo nuevo, ¿no? Entonces, pues sí. El edificio tiene 2 portadas, digamos, principales, que son las que corresponden al barroco. También ambas están hechas en cantera. Una da al patio chico y otra da al patio grande. Bueno, por fuera. Ok. El del patio chico constará de... Bueno, les voy a hacer el trigger warning, el advertencia. Pues les vamos a meter un poquito de descripción formal, que es un poco pues como normalmente se describe un edificio.
no lo vamos a hacer tan formal por el hecho de que pues Tampoco... no es necesario y además Ajá. pues queremos darles una probadita de cómo es, pero la verdad es que son muchos términos arquitectónicos que pues la verdad yo no me los he aprendido. Sí, es que es demasiado. Pero creo que es justo como para que tengan una idea Ajá, en realidad son de cosas... cómo es. Sí. Y vamos a intentar hacerlo como de una manera no tan... Ay, tan técnica. Ajá, justo tan técnica. Bueno, esta portada Ujú. consta de 3 cuerpos. Ok. ¿A qué me refiero con 3 cuerpos? La portada, que es, digamos, donde está insertada la puerta de un edificio, generalmente tiene como estos adornos y así. Y tienen muchas veces como por algún elemento, como una separación a nivel horizontal. Ok. Sí. Entonces, bueno, estas separaciones a nivel horizontal crean espacios que son llamados cuerpos. Eso es, o sea, esta división que se hace de una portada es básicamente para que si hay un elemento muy específico del que quieras hablar en un texto, no... Son como las coordenadas. Ajá, son como coordenadas, justamente. Entonces, bueno, este está conformado de 3 cuerpos y el remate, que el remate es pues lo que se da a entender por remate, la parte de hasta arriba, que pues ya no es igual que el resto de los otros cuerpos. Okay. Generalmente llegan a terminar en pico o en alguna especie como de garigoleo extraño o en sí, algún distintivo un diferente. medio círculo, o sea, sí, que algo que distinga que ahí termina y que no es lo mismo que el resto de los cuerpos. Y generalmente es más pequeño. Esta portada, cabe aclarar que está dedicada a la Virgen de El Rosario. Que bueno, eso realmente no es muy importante, pero digamos que está la imagen de la Virgen en esta portada. En cuanto a la parte de la puerta, las puertas pues generalmente se les hace algún tipo de adorno para que se vea pues, aún más imponente, ¿no? Y bueno, la puerta está con un arco moldurado. Ok, ¿a qué me refiero con esto? El arco, pues es la parte de arriba, o sea, están, digamos, como las columnas que sostienen el arco. Y luego está, pues, este arco y, pues, hay muchos tipos de arcos. Hay arcos de medio punto, hay arcos apuntados, hay arcos de muchos tipos, en los que no vamos a ahondar en este momento porque realmente no es una clase de términos. No es una clase de términos. Digo, o sea, si en algún momento, por alguna razón, que no sé por qué querrían eso, sí, quieren que les expliquemos un poco de la terminología para descripción arquitectónica, podríamos hacerlo, pero la verdad preferiríamos no hacerlo. Sería bastante conflictivo, más porque no pueden vernos al mismo tiempo que estamos hablando. Justo, tendremos que hacer como algún tipo de video, tendremos que hacerlo en formato de video para que sea entendible, porque si no es imposible. Sí, ¿no? Y aún así es muy complicado. Pero igual bueno, si quieren saber como un poquito de terminología, les podemos en algún lado ponerles las fuentes varias fuentes donde puedan hablar de terminología. Sí, yo por ejemplo tengo en PDF un diccionario ilustrado de arquitectura. Que eso me salvó en la carrera, ¿no? Sí. O sea, de verdad, ese tipo de cosas, si Saludos, les interesa estudiar algo de artes, de arquitectura, de historia del arte, consíganse un diccionario, ya sea en digital o en físico, porque de verdad lo van a necesitar. De verdad que lo van a necesitar. Pero bueno, el asunto con el término de moldurado. Moldurado viene de moldura, pero las molduras son básicamente cuando no es liso. Ajá. Y bueno, estas molduras pueden cambiar mucho. Pueden ser elementos como plantas, animales, a veces querubines, hay veces que solamente son como figuras geométricas. Digamos que depende mucho del estilo arquitectónico. Pero igual en el caso del barroco, sobre todo, siento que se mezclan un poco todos estos elementos en mayor o menor medida. Entonces, pues sí, como que pues un arco moldurado es un arco que no es liso, básicamente. Okay. O sea, es
Es que se complica la vida esta gente, de verdad. Pero bueno. Pasando a la siguiente portada, porque pues la verdad lo otro son como de las columnas que tiene alrededor y digamos en la parte de la entrada, como qué tipo de columnas tiene, pero no, o sea, no tiene ningún sentido como que se los explique porque pues no es un elemento como que tenga peso en la imagen. Ok. ¿Sabes? O sea, está bien. Algo que sí cabe aclarar es que esta portada tiene nichos. Que los nichos son como estos espacios así como unas capsulitas dentro de la pared, como una especie como de se hace un anaqueles. hoyito hacia adentro. Ajá, como que se hace hacia adentro. Y ahí generalmente hay figuras de santos o de vírgenes. La mayor parte de las veces, en el caso de aquí, está la Virgen del Rosario. Ok. Y también tienen una figura de San Pedro con el niño Jesús. Vaya. Entonces están ahí. Esta parte, digamos, como escultórica. Algo gracioso es que en muchas iglesias se tienden a robar los santitos. Estas estatuas que están en los nichos. Hay algunas que no entiendo cómo lo hacen, la verdad. También hay algunas que pues de plano se llegan a romper y así, pero es muy común que se las roben. Sí. Muy, muy, muy Por común. Eso muchas veces solo está como el nicho, el espacio. Sí. Y ya, y nadie sabe qué había ahí porque pues se lo roban. Sí, pues a saber. Hay veces que se puede intuir con base al resto de la iconografía que tenga pues un edificio, pero pues igual, o sea, para saber, quién sabe. La portada del Colegio Grande consta de 2 cuerpos. En la parte como superior está el escudo real con las armas de Castilla y León en mármol. A cada lado hay 2 pilastras que, bueno, eso sí se los voy a explicar porque es bastante común en el barroco y hay delimitaciones del barroco que literalmente pueden estar determinados por una pilastra. Sí. Entonces se los voy a explicar. Una pilastra es básicamente un pilar que está metido en la pared. Eso es una pilastra. Y ya. Y que no necesariamente, sobre todo ya en el barroco, cumple una función, digamos, de estructura. O sea, es meramente decorativo. A veces sí y a veces no. Ajá. Hay algunas que parecen ser decorativas y en realidad sí son estructurales. Y hay algunas que pues de plano son meramente decorativas. Entonces sí, en este caso tenemos a los lados, a los extremos, unas pilastras que están, que son de estilo estípite. Ok. Que las estípite son estas... Uy, es que no sé cómo explicarlo. Las estípite es como que entre la columna tiene ciertos adornos, detalles. Es extraño. Sí, no se puede. Es como la columna, bueno, la pilastra, se me fue. Las pilastras, la diferencia de las columnas es que las pilastras son cuadradas. Y las columnas, pues, es como el circular. Sí, es un... Es un cilindro. Es un cilindro. Ajá. Sí, pero... ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo he llegado tan lejos. Ay, no. Ok. Es que estoy como muy conflictuada de cómo poderlo explicar sin enseñarlo. Justo, es complicado. ¿Sabes qué? Eso vamos a dejarlo de fuera. ¿Saben qué? Les dejamos la foto. Les dejamos la foto en nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales estamos como Santinas Podcast. Excelente. Ahí pueden encontrar. ¿Viste cómo deslicé eso? Publicidad. Muy natural. Pero bueno. Además de esto, algo que caracteriza a esta portada es que hay un pequeño balcón con un barandal de fierro forjado. Entonces, digamos que podía salir gente ahí. La verdad, no estoy segura de si tenía algún propósito en específico, o sea, porque pues técnicamente no era una iglesia, pero... A lo mejor alguna celebración. A lo mejor alguna celebración o a lo mejor más bien por vigilancia, pensaría yo. Si llega el Didi y tienes que decirle aquí. Ay, Dios.
Perdón. Te perdono. Didi Virreinal. Ándale. Sería Vivi Reinal. Vivi Reinal. Es que ya sabes cómo soy y me das cuerda, Sofía, de verdad. Sabes que no me puedo tomar nada en serio y estoy aquí. Ay, perdón. Intentándolo. Ya. Ya. Es que así nos manejamos. Así nos manejamos. Nos cuesta mucho trabajo como ser serias, la verdad. Y estamos muy calmadas. En Estamos serio, ahorita calmaditas, la verdad. Pero bueno, continúa con la descripción Vivi Reinal. Bueno, en esta portada hay un relieve hecho en mármol en donde está el patrono del colegio, que es San Ildefonso, en el que justamente está recibiendo este regalo por parte de la Virgen. Sorpresa, el rosario. Ajá. Ah, mira. Que según yo es un rosario, o sea, a lo mejor es algún otro tipo de elemento utilizado en la liturgia religiosa. Puede ser, Abril. Sé. Es que bueno, para que todos ustedes sepan, creo que no lo hemos mencionado. Abril es cero religiosa, pero es nula la... Sí, o sea, hay muchas cosas de las que yo no tengo ningún conocimiento, como de que tengo conocimientos, o sea, no me sé persignar. Sí, ahí se lo sé. O sea, ese es como, digamos, para que se den una idea, no me sé persignar, no me sé el Padre Nuestro. Sí, no se sabe ninguna como oración ni nada más que decir que Dios te ayude. O sea... Casi. Y lo extraño es que hago muchas referencias a Dios porque siento que es como ya algo muy cultural, ¿sabes? Ajá. O sea, como que ya todo el mundo habla de Dios así como de... No, pero bueno. Sí, entonces hay muchas veces en las que me toca explicarle a Abril, incluso... me conflictué bastante cuando le tuve que explicar a Abril que era un rosario. Entonces, pues así. No es como que yo sea la persona más católica de este mundo, pero pues ahora sí que tuve conocimientos. Sí, pero es que como yo no... O sea, nunca fui en una escuela religiosa, nunca me llevaron a catecismo, no estoy ni siquiera bautizada. Entonces, pues realmente mi conocimiento es así de... nulo. Extraño. O sea, mi primer acercamiento a la religión católica fue la película del Príncipe de Egipto. ¿Va? Y lo veía como una película, o sea, no sabía, no entendía que eso era como parte de una religión. Una religión y una creencia genuina, real, porque lo vi como una película, ¿sabes? Entonces... Pensaste que era ficción y lo llevaron demasiado yo pensaba lejos. que era ficción, así yo como de, no, pues sí, ¿no? Saludos al Moisés. Pero sí, ¿no? Pausa dramática por los ladridos de los perros. Güey, ¿quieres ir por una caguama? La pongo yo. Déjale pausa. En fin, pues ya les di un poco, bueno, pues digamos un aspecto más o menos amplio de qué onda con el colegio de San Ildefonso en la época. Tampoco voy a profundizar demasiado porque pues no se trata de saturarlos y pues además ya serían como cuestiones más técnicas de, digamos, como cambios de planes de estudios o cosillas de ese estilo. O sea, es como que no creo que sea muy interesante. Nah, el chismecito estuvo bueno. Estuvo bueno el chismecito de los jesuitas. Siempre está bueno el chismecito de los jesuitas, aunque siempre es muy triste también. Pero sí, ni modo, pobres de mis compas, en verdad. Son mis compas más íntimos. Pero bueno, ya dejando de lado el pasado, les vamos a platicar un poco cómo nos fue a nosotras. En el presente. En el presente, que nos lanzamos a ver qué onda con el colegio de San Ildefonso actualmente. El metro que está más cercano, según yo, es el de Zócalo. Bajándose de la estación, hay que caminar hacia la catedral y al un lado de la catedral, pues, donde generalmente están... Es que hay danzantes de los dos lados, olvídalo. Iba a decir como de catedral hacia Palacio. Ajá, sí, digamos como en ese tramo, pues ya caminan hacia lo que es Templo Mayor y pasan este puentecito que atraviesa una parte de las ruinas de Templo Mayor y salen a la calle de Justo Sierra, que es donde está una de las entradas principales. Es bastante fácil llegar. El edificio es muy bonito, tiene techos muy altos. Es
relativamente barato si llevan credencial de estudiantes. Cuesta 25 pesos la entrada, 50... Si no la llevan 50 pesos. Creo pero que está razonable. INAPAM también son 25 pesos. INAPAM también son 25 pesos y creo que también docentes, pero no sé si... Ajá, según yo sí. Y pues tiene muchas exposiciones permanentes y temporales. Así es. La que nos llamó la atención, que era pues prácticamente la única que había, digamos, al menos que nosotras nos enteráramos y que nos diera tiempo de ver, es el espíritu del siglo XX. Bueno, del siglo XXII, porque es como del siglo XX, de los 20, como la década de los 20. Sí. Entonces está súper buena la exposición, la verdad es que nos la pasamos muy bien. No tiene nada que ver con el periodo que estamos tratando, pero la verdad es que está muy lindo. Está muy padre. Hay una sala que es específica de artistas, mujeres de esa época. Genial. Esa sala está increíble. Muy padre. Está Nahui Olin, está Anita Breiner, Tina Modotti. ¿Cómo te quiero? Y creo que son ellas tres, digamos, como de las que me acuerdo y de las más conocidas. Hay muchas que solo es como su información y una sola Ajá, que tienen pintura. Poquita obra. Ajá. Y bueno, también tienen, digamos, ya salas más amplias para los muralistas hombres, desafortunadamente, pero sí. Bueno. De hecho, se reconoce justo la sala de mujeres termina con Diego Rivera. Que nadie entiende por qué. No. Pero bueno, whatever. El punto Tenía una sillita para poderse sentar, creo que fue lo único que sí, nos alivianó, porque justo ya no es de las primeras, creo que es como la tercera sala de la exposición o algo así. Pero estuvo muy bueno, yo disfruté mucho esa exposición, sobre todo como justo la parte de los muralistas, porque tienen como estos sketches, como estos bocetos, en los que tienen como toda todo el trabajo como... sí, todo el proceso de creación del mural. De anatomía, o sea, muchas veces, o sea, todos los estudios de anatomía y muchas veces, o sea, hay como una planeación de la proporción así súper detallada. En general está muy padre, lo único que sí me acuerdo es que hay unas como marionetas extrañas que están súper terroríficas, o sea, de verdad están súper terroríficas. Yo me sentí muy incómoda en esa sala. Yo me sentí observada. Ay, no. Yo me sentí muy extraña. Creo que ni siquiera pude terminar esa parte porque en serio me dio tanto miedo. Yo también me sentí así como incómodo porque además yo pensé que en cualquier momento iba a voltear. Yo también. No, es que están horribles, o sea, de verdad están... Y no son realistas, pero no sé, tienen algo que me maltripió. Me maltripié verdaderamente. Entonces, eso fue lo único que... O sea, no es que no me haya gustado, pero como estábamos solas en la sala, o sea, no había casi gente. Eso es algo que me gustó. Sí, está muy Fuimos solito. en viernes. Eso, según yo. Era viernes tipo 4 de la... No, como las 2. Sí, tal vez un poco más temprano, un poco más tarde. Si tienen chance de ir en ese horario, yo creo que ha de ser de los mejores, porque en fin de semana sí se atasca. Sí. Pero sí, nos la pasamos bastante bien. Pudimos ver las fuentes, pudimos recorrer los patios, tuvimos que correr para llegar al patio de novicios. Nuestra porque ya iban a cerrar. Ya no da. Ya estamos, ya no andamos pesos trotes, literal. Esto de andar nada más en la investigación y no en el campo. Sí, eso nos pasa por historiadoras y no arqueólogas. Maldita sea, nos equivocamos. Ni modo. Y pues hasta aquí lo dejamos. Síganos en todas nuestras redes sociales como Santinas Podcast. Así es. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿qué más? ¿En YouTube? En YouTube. Y me parece que ya. Sí, compartan. Enséñenselo a sus compas. Mándenos si se quedaron con alguna duda. Sí, de alguna fuente. Algo de lo que quieran que hablemos después. Lo que sea, ustedes mándenos cosas. Hay que interactuar un poquito entre nosotros. Sí, para saber qué se espera un poco de nosotras, ¿no? Entonces, para saber qué tenemos que investigar ahora. Sí, qué toca ahora. En fin, bueno, pues nos vamos. Pero volveremos porque no es tan fácil deshacerse de nosotras. Bye bye.